Guardo mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas.
En algunas de las escrituras encontramos donde muchas personas le clamaban al Señor, pero era como si no hubiera respuesta. Y donde muchas veces hasta el mismo Señor Jesucristo tuvo un momento donde Dios no le contestó. Estaba ahí, en silencio. Tanto sería que el Señor mismo dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo. Y así nos pasa en la vida. Muchas veces tenemos que, como seres humanos, pasar momentos donde no hay respuesta y aún donde tenemos que estar solos. Usted puede estar rodeado de muchas personas, amigos, pastores, incluso puede estar hasta en una iglesia de miles, pero hay momentos que usted tiene que enfrentar esa situación solo. Amén. Por ejemplo, hay veces una enfermedad o hay momentos difíciles que usted puede estar rodeado de muchas personas, pero usted tiene que pasar ese momento de soledad y donde usted parece que Dios no le escuchara, como que Dios no le respondiera a sus oraciones. Pero sabe que la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Cuando la gloria al Señor. Ese es como el silencio del Señor. Hay un momento de soledad, hay un momento de angustia, de dolor. Pero dice la palabra del Señor que si el grano de trigo no cae en tierra, no llevará fruto. Hay momentos donde tú tienes que ser probado y procesado para que así de esa manera, alabado sea el nombre del Señor, su ministerio y su comunión con Dios crezca, alabado sea el nombre del Señor. Hay momentos donde la vida cristiana pasan momentos difíciles, se tornan y hay soledad y hay tristeza. Y usted espera que le dé la mano el amigo, el familiar, el papá, la mamá, el pastor. Pero lamentablemente usted tiene que enfrentar su situación un momento solo. Mande la gloria al Señor. Y vamos a la palabra del Señor y encontramos en la palabra del Señor en el capítulo 6 del libro del Evangelio de Juan. Encontramos donde el Señor por un momento estaba lleno de personas. ¿Quién puede para que entre? Le abran la puerta ya, gloria al Señor. Y alabado sea el nombre de Jesús. Y dice que en ese momento el Señor estuvo con personas ahí, los alimentaba, les daba de comer, pero allí hubo un momento donde estaba ¿qué? Solo. Y vamos a la palabra del Señor en esta mañana. En el libro de Juan capítulo 6, versículo 1 en adelante, lo vamos a leer hasta el 15. Y dice la palabra del Señor así: que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Leemos la palabra de Dios para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los panes
cuanto quedaron. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que le habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle de rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquí podemos ver que el Señor Jesucristo, había momentos donde él estaba con sus discípulos, donde él caminaba y había mucha gente que lo seguía. Había gente que lo seguía por la comida, otros por la sanidad, otros por los milagros, por las señales que veían en Jesús. Pero usted encuentra en la Biblia donde hubo momentos donde el Señor Jesucristo se encontraba solo, donde él muchas veces esperaba que alguien fuera y lo acompañara a orar. Subía al monte y pasaba las horas orando, y allí estaba solo. Y así nos pasa muchas veces, mi amado hermano, en nuestras vidas. Hay momentos donde estamos rodeados de la familia, de los hijos, de la esposa, de los pastores, de los hermanos en la iglesia. Pero hay momentos en nuestra vida donde tenemos que enfrentarla y enfrentarla solos, aunque estemos rodeados de personas. Desde el Antiguo Testamento vemos la historia de personas como fue Jacob. Jacob dice que un día él estaba en la casa con sus padres, con su madre y con sus hermanos, o con su hermano. Pero un día dice la palabra del Señor que tomó la decisión. Allí en el capítulo de Génesis 28:10 encontramos, y creo que vayamos a la palabra del Señor, y dice que en Génesis capítulo 28 versículo 10, gloria al Señor, donde Jacob estaba solo. Pero lo más hermoso y lo más lindo de todo esto es que aunque estemos solos físicamente, pero lo más hermoso es que Dios está con nosotros. Lo más lindo y hermoso es que siempre Dios estará con nosotros. El Señor dice en su palabra que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Que aunque la que dio a luz se olvidare de nosotros, Dios nunca se olvidará de nosotros. Cuando le da gloria al Señor. ¡Aleluya! 28 de Génesis. Alabado sea Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios que un día Jacob tuvo que salir, y aunque él no entendía, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acercó a aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y en extremo toda tocaba el cielo, y aquí un ángel de Dios que subía y descendía por ella, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham, Dios de tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí vemos que tal vez por un tiempo estuvo con su papá, con su mamá, con su hermano, con su pueblo, pero aquí le tocó tomar la decisión de irse y enfrentar su propia vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que así anduvo Jacob hasta que le llegó a la casa de Labán. Tal vez por ese desierto, por esos momentos difíciles, nosotros podemos ver acá en esta historia o en esta lectura
de que él tuvo que caminar mucho desierto, mucho terreno, frío, hambre, calor, donde nadie le podía ayudar. Solamente iba él con Dios. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Lo más importante que cuando vayamos y aunque tengamos que enfrentar una situación solo, lo más lindo y hermoso es que nuestro Padre Celestial vaya con nosotros. Aleluya. Y a su nombre, gloria al Señor. También encontramos más adelantico la historia de José. Dice que José también por algún tiempo estuvo acompañado de sus hermanos. En el capítulo 37 de Génesis, versículo 4, también nos habla esta historia. Y dice que él estuvo allí por muchos años en su casa, consentido de su padre, o amado de su padre. Porque no era un niño consentido, porque la Biblia dice que Dios no tiene hijos consentidos. Además, el hijo consentido es vergüenza de su padre. Era un hijo amado de su papá, un hijo amado de su mamá, pero aborrecido de sus hermanos. Y tenía todo en su casa. Estaba cómodo, estaba tranquilo, estaba feliz. Pero había un propósito de Dios con José. Alabado sea el nombre del Señor. Había un propósito en la vida que tenía que José salir de ahí y irse por ese desierto y ser vendido, porque muchas veces no conocemos los planes del Señor. Pero lo único que sí sé, y lo vuelvo y lo repito, es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 37, versículo 4 de Génesis: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que os he soñado. Y les cuenta el sueño, alabado sea el nombre del Señor. Pero eso no les trajo de bendición para José, sino que dice que aún planearon cómo matarlo, cómo acabarlo. Pero aún así, Dios estaba con José. Dios tenía un propósito maravilloso con José, que era sacarlo de ese territorio y llevarlo a la tierra de Egipto. Aunque José no entendía, ni mismo los hermanos tampoco entendían, pero Dios estaba en el asunto, mi hermano. Cuando pasamos por momentos difíciles de nuestra vida, Dios siempre estará en el asunto con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos llamados para ser procesados y para cumplir un propósito aquí en la tierra. Pero si nosotros no nos dejamos procesar, jamás cumpliremos el propósito que Dios tiene con nosotros. Aleluya. Por eso es importante, mi hermano, que le den gracias al Señor por lo que está pasando, por el momento difícil o por los momentos de dificultad. Dios está trabajando contigo, Dios está trabajando con mi hermano, con mi hermana, en este propósito, aunque a veces no lo vemos. Aleluya. Era un silencio de Dios. En ese momento yo creo que José quería que Dios interviniera, que Dios se manifestara, que Dios se revelara, para que sus hermanos no lo vendieran, porque él no quería dejar a su casa, dejar a su padre. Si nosotros lo miramos por encimita, sí, muchas veces lo leemos, pero nosotros no nos damos cuenta cuánto dolor sintió José en ese momento que tenía que dejar su casa, que tenía que irse, que tenía que llegar por allá a otra parte cuando lo llevaban amarrado. ¿Qué iba pensando José? Yo creo que en ese momento cuando lo llevaban, porque dice que lo llevaban amarrado como esclavo, ¿qué diría José en ese momento? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que mi padre me ha contado? ¿Por qué no me ha guardado? ¿Por qué no ha defendido mi causa? Y tal vez nosotros también no leemos muy bien ahí, pero tal vez el dolor del que sentía su padre cuando le trajeron la noticia que una bestia
lo había devorado, lo había matado. Yo creo que en ese momento sentía Jacob el dolor de su hijo y le preguntaba a Dios, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que mi hijo muriera de esa manera? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que no lo veo obrar? Y muchas veces nos pasa así. A veces nosotros leemos este pasaje, pero no nos metemos en el dolor de Jacob y en el dolor de José, siendo que ambos se amaban. Pero Dios tenía un plan con José. Y Dios tenía un plan con Jacob, y Dios tenía un plan con la familia de José. Alabado sea el nombre del Señor. Aunque el dolor sea inmenso, pero al prostrer será para hacernos bien, dice el Señor, aleluya. Dios tiene un propósito con tu padre, Dios tiene un propósito con tu madre, Dios tiene un propósito con tu hija, Dios tiene un propósito con tu hijo. Aunque usted no lo vea, aunque usted no lo entienda, aunque no sepa lo que está pasando, pero Dios tiene un propósito en todas las circunstancias de nuestra vida, aleluya. Aleluya. Este muchacho, yo creo que cuando llegó a la tierra donde fue vendido, se acordaba de su padre, cuando su padre lo acariciaba, cuando su padre estaba allí. Dice que tanto era el amor de Jacob con su hijo, que le había hecho una túnica de colores, porque era un hijo amado. Ese dolor era terrible que invadía en su corazón de José, y por momentos se preguntaría: ¿cómo estará mi padre? ¿Cómo estará sufriendo mi papá? ¿Cuánta falta le estoy haciendo a él? Ya que hace un momento el Espíritu Santo decía por medio de la boca de mi esposa, por medio de la pastora decía: ame lo que ahora tiene, mi hermano. Amemos lo que ahora tenemos, a nuestros hijos, a nuestros padres. Que un día en otra parte no tenga que lamentarse de no haberle dado el amor a sus hijos, el amor a sus padres, de haber contemplado a esa madre, ese padre que lo amaba, que lo acariciaba, que lo aconsejaba, y ya de pronto sea demasiado tarde. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos habla hoy de amar a nuestra familia, a ese esposo, a ese varón que Dios le ha colocado, a esa mujer que Dios le ha colocado a su lado. Ámela, porque los días son cortos. La Biblia dice que la vida del hombre aquí en la tierra es como la flor del campo, que por la mañana es y al atardecer ya no es. Que nuestra vida aquí sobre la tierra es como la nieblina, que la vemos por la mañana y por la tarde, o al ratico ya ha desaparecido. Vemos que nuestros hijos muchas veces los vemos tan pequeños, jugamos con ellos, pero ellos van creciendo y un día se van de nuestra casa. Y empezamos 2, tenemos 5 o 6 o 3 o 4, pero siempre venimos a terminar 2, porque nuestros hijos se van. Hoy es día de que nosotros debemos reflexionar que Dios nos ha dado, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hijos, el esposo, porque a veces peleamos más con nuestros hijos que amarlos, que pasar en comunión, de abrazarlos, de amarlos. A veces somos muy duros, muy tiranos con ellos. ¿Cuántas veces necesitan ellos que nosotros los abracemos, les demos un abrazo? ¿Cuántas veces la esposa necesita que nosotros la abracemos? Que le diga: esposa, ha sido la mujer que me ha acompañado durante esta peregrinación aquí en la tierra, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. ¿Cuántas veces usted tiene que decir a su esposo: esposo, tú has estado conmigo en los momentos duros? Porque a veces pasamos más tiempo peleando, cuando debíamos de amar a nuestra pareja que Dios nos daba. Este muchacho allí donde estaba, yo creo que se acordaba de su padre, decía: mi papá en este momento, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará comiendo?
Porque dice la historia que aún Jacob por un tiempo, que era un dolor tan duro en su corazón de haber sabido, de haber dado la noticia que había sido su hijo muerto por una fiera. Alabado sea el nombre de Jesús. Los años pasan, mis hermanos, y hay momentos donde usted se está solo, dice: Señor, nací en mi casa, estuve con mi padre, estuve con mi madre, me aconsejaba, yo era una niña, un niño pequeño, indefenso, pero hoy tengo que enfrentar la vida solo, la situación, los momentos difíciles. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dele aplausos al Señor, aleluya. Estos son momentos que debemos aprovechar y valorar lo que Dios nos ha entregado. Y aunque el dolor muchas veces invada nuestro corazón, y aunque no haya una respuesta de parte de Dios y no la veamos, sépalo y téngalo por seguro que Dios está trabajando en ese problema, en esa situación. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. Muchas veces tenemos que tener momentos difíciles en nuestra vida para que nuestro carácter sea procesado, para que nuestra vida sea procesada, para la postre el Señor darnos tremendas victorias. Yo he pasado por estos momentos de soledad muchas veces, donde uno quiere ver a los hermanos, a los amigos, y muchas veces una persona le da la espalda a una persona y se va, lo deja solo. Pero ahí es en el momento donde Dios está trabajando con nosotros. Y algo que dice en Isaías 41:10, para el que ha tenido que enfrentar este momento difícil: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Dios siempre ya con nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, donde quiera que vaya mi hermano, mi hermana, siempre sepa de que Dios será su amigo, su compañero, que el Señor siempre irá contigo y Él te dará la mano para levantarlo. Él va a estar aquí cuando tenga que sentir hambre, cuando tenga que sentir frío, cuando tenga que sentir menosprecio. Ahí va a estar Dios contigo para ayudarle, para darle la mano, para darle salud a la base del nombre del Señor. Aleluya. Y a su nombre. Bendito y alabado sea Dios. En Éxodo 2:11 encontramos otra historia. Alabado sea el nombre del Señor. Éxodo 2:11. Encontramos la vida de Moisés. Dice la palabra de Dios que este muchacho, desde que nació, empezó su proceso. Si uno mira la vida de Moisés, aún desde que nace, fue echado en una canastilla, en un canastico allí, y suelto en el río a la deriva. Y aunque no iba una mano visible guiando la canastica, pero iba la mano de Dios con Moisés, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Y este niño, indefenso, metido entre esa canasta, el dolor de su madre de haberlo visto y tener que echarlo ahí en esa canastica para poder preservar la vida de este varón. Pero todo tenía un propósito el Señor con este varón. Y yo creo que en ese momento la madre ya se preguntaba: ¿qué está haciendo Dios? Si Moisés se hubiera podido preguntar y hubiera podido hacer una súplica en ese momento, le hubiera dicho: Dios, ¿por qué
está permitiendo tanto dolor en las personas de mi pueblo? Porque alrededor del pueblo de Moisés había dolor de ver cómo Faraón estaba matando a los niños. Y dice que los niños, había dolor en el pueblo hebreo, aleluya. Había dolor en las casas de los hebreos. Faraón había matar a los niños. Y yo creo que el pueblo de Israel decía, ¿dónde está Dios? Pero Dios tenía un propósito con Moisés. ¿Cuánto le adora el Señor? Dios tiene un propósito con nosotros, amados hermanos. Es necesario que tú pases por la prueba. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, afligidos, donde muchas veces la carga nos domina. Pero ahí está la mano de Dios, donde la mano de Dios nos va a levantar y nos va a poner en alto la voz y el nombre del Señor. Donde al postrer tú vas a ver la recompensa que valió la pena, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la preocupación, otra vez la soledad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí tú vas a ver la recompensa que valió la pena de haber sido procesado. Aleluya. Hemos visto la historia de hombres de Dios y mujeres de Dios que han tenido que sufrir. Y yo le digo que la mayoría de los hombres de Dios que han dejado un legado, que han sido ungidos, que han sido llenos del Espíritu Santo, han sido personas que han sido procesadas, vituperadas, calumniadas, humilladas. Aleluya. Que tal vez el hombre ni siquiera les pone cuidado, pero ahí está Dios obrando. Y por eso es necesario, dice que Moisés estaba cómodo cuando ya llegó a ser grande en la casa de Faraón. Pero Dios no lo había mandado a que se estuviera allí en ese lugar todo un tiempo. Dios lo sacaría de allí, de la comodidad, y lo llevaría por el desierto. Aleluya. Cuánto le da gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Le dije Éxodo, ¿qué les dije? 2:11. Gracias, mi hermana. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como tan mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Y dice que oyendo Faraón acerca de este asunto, de que había matado a este hombre, también procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Podemos ver incluso algún video que han sacado de la historia de Moisés, que lo sacan, le entregan una túnica y una vara, y este hombre se va por un desierto espantoso, terrible, y allí yo creo que faltándole el agua, el hambre, la sed, teniendo hambre, sed, frío terrible, no había nadie que le diera de comer, no había nadie que le diera la mano. Ahí no le tocó ir acompañado de ninguna persona visible, le tocaba pasar el desierto solo. Aleluya. Y así sucesivamente dice que fue procesado Moisés. Alabado sea el nombre del Señor. Pero llegó un momento
después de haber caminado no sé cuántos días, cuánto tiempo, llegó a un pozo. Y cuando llegó a ese lugar, sació su sed. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo que cuando miró ese pozo, se miró ese lugar y bebió, y bebió, y bebió, y hasta llegar a ese lugar fue donde pudo ver a otras personas que eran las hijas de aquel hombre que estaba allí como pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que en ese momento, cuando este muchacho vio a esas muchachas, que allá había personas, yo creo que la compañía en el desierto eran serpientes, eran escorpiones, frío, calor, hambre, sed. ¿Quién le podía ayudar a Moisés allí? Solamente la mano de Dios. Dios es el único que lo puede ayudar cuando mi hermano y mi hermana tienen que ir por el desierto. Por un desierto lleno de serpientes y escorpiones, de vituperios, de enfermedad, de crítica, pero ahí es donde la mano del Señor está contigo y le dice: no temas, yo te doy la mano y te levanto, yo estoy contigo para ayudarte, para defenderte, para proveerte y para levantarte. Alabado sea el nombre del Cristo resucitado. Allí llegó Moisés a ese lugar, pero Dios tenía un propósito con Moisés, que tenía que ser purificado como el oro, quebrantado y aún procesado su vida para que fuera un instrumento en las manos del Señor. La gente que saca el aceite de oliva, de las aceitunas, dice que este aceite estas aceitunas hay que machacarlas, y machacarlas, y machacarlas, y machacarlas. Y cuando se ha machacado tremendamente, entonces empieza a brotar el aceite. Mi hermano, entre más usted sea procesado por el Señor, es porque su llamado va a ser muy grande, aleluya, y más unción va a fluir de su vida, aleluya, porque el proceso va a ser para cosas bonitas, hermosas y maravillosas. Alabado sea el nombre del Señor. No es para vergüenza, es para que el nombre del Señor sea exaltado y glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando le damos gloria al Señor, aleluya. Podemos ver todas esas historias de la palabra del Señor que nos ayudan. Y si vamos más adelante, encontramos la historia de Elías. Este hombre, un hombre que como este hombre se encuentra y se narra la historia de un hombre, un varón de Dios, que era un hombre que hacía descender fuego de Dios, era un hombre tan lleno del Espíritu Santo, era un hombre que cuando decía y venían los enemigos o venía un ejército 50, hacía descender fuego y que los consumiera, pero llegó el momento donde le tocó estar solo. Alabado sea Dios, tanto que deseaba la muerte, tanto que deseaba: Señor, prefiero morir. Así muchas veces le ha pasado a la gente que dice: Señor, ya no puedo más, la vida ya no tiene sentido, ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde coger, prefiero morirme, córtame la vida. Y usted mira que mucha gente en la Biblia le llegaron a decir al Señor, era tanto el dolor, tanta la soledad, la angustia, la preocupación, que le decían al Señor: quíteme la vida, córteme la vida. ¿Para qué me sirve esta vida, Señor? Toda mi vida ha sido sufrimiento, dolor, vituperio, angustia, menosprecio. Pues una vez, yo me acuerdo tanto que estaba pasando por un proceso tan terrible, que yo decía: Señor, mi vida ha sido una miseria aquí en esta tierra. Desde niño he sufrido, desde niño perdí mi cobertura de mis padres. He sido despreciado. No he logrado nada en esta vida, Señor. Y me acuerdo que un día decía: Señor, córteme la vida, Señor. Quítame la vida, Señor. Pero había una voz interna en mi espíritu que decía: y sus hijas, tú tienes una familia que ayudará.
Me acuerdo que una vez hacían unos tiros por allá al borde del monte. Yo me metía por allá y decía, Señor, que me peguen un tiro. Que no se acaba ya esta vida que he llevado, Señor. Pero Dios tiene un propósito con nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Den aplausos al Señor. Porque en medio de la situación, de la adversidad, Dios está con nosotros, aleluya. Pero siempre le adoramos y nunca he proferido una palabra contra mi Dios. Siempre le digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Señor, porque me bendices. Gracias, Señor. Vamos al libro de Reyes. Alabado sea Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Primera de Reyes, capítulo 19. Encontramos la historia de Elías. Y uno dice, ¿cómo así ya este hombre que estaba Dios con él se sintió un momento solo? Tanto sería que le digo al Señor, yo he quedado solo y ahora me buscan para matarme. Primera de Reyes, capítulo 19. Alabado sea el nombre del Señor. Este gran hombre de Dios en ese momento se sintió solo, abandonado, como diciendo, Dios, usted me ha usado solamente y me ha dejado abandonado, me ha dejado a mitad del camino. Jeremías decía también lo mismo. Me usaste, me sedujiste, me hiciste un instrumento para algún tiempo y en un tiempo me dejaste abandonado. Dice que aún Samuel también un día, cuando Samuel fue un joven, cuando tuvo sus fuerzas, cuando tenía su vigor, dice que Samuel fue un líder para el pueblo. Pero llegó un momento donde Samuel lo despreció el pueblo y lo abandonó como un trapo viejo, lo dejaron solo por ahí. Y Samuel estaba triste porque lo había abandonado toda la gente. Y el Señor le dice, no solamente a usted, a mí también ya el pueblo me dejaron. Oiga, tremendo esto, ¿cierto? O sea que en la vida tenemos que pasar momentos difíciles, pero confiemos que el Señor nunca nos soltará de sus manos. Cuando le damos gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Acab dio a Jezabel la nueva o la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como de la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que estaba en Judá. Y dejó allí a su criado, vea, lo acompañaba y por ahí lo dejó solo. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, que era lo que quería de Elías, morirse. ¿Ya para qué más vivo? Ya hasta al compañero, como dijo el Señor, hasta el que me amaba, hasta el que comía en mi plato me ha dejado. Aleluya. ¿Cuánto le gloria al Señor? Y dice, ¿en qué vamos? Y echándose debajo, dice, y deseaba morirse, y dijo, basta ya, oh Jehová, como diciendo, ya no más, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, o sea, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí
Luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió otra vez a dormirse. No tenía ganas de nada. No tenía ni ganas de nada. Amén. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Alabado sea el nombre del Señor. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aleluya. Vea que allí Elías prácticamente estaba sin ninguna fuerza en lo físico, no tenía ganas de vivir. Ya había perdido el deseo de vivir en esta vida. Era tanto de pronto las victorias que había visto Elías, pero también mucho sufrimiento, mucho dolor. Tanto sería que dijo: Señor, quítame la vida. Yo sé que hay muchas personas así, que han dicho: Señor, ¿para qué yo quiero ya vivir en esta vida, Señor? Córtame la vida. Llévame su presencia, yo no quiero sufrir más acá. Pero sabe que el Señor, hasta que usted no cumpla aquí el propósito, Él no te va a llevar de esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy el Señor le dice: come y beba, porque largo camino te resta. Levántate, varón, levántate, mujer, coma y beba, fortalézcate de la palabra y búscate de Dios, porque Dios está contigo. Dios caminará contigo. Dios está contigo, mi hermano y mi hermana. Levántate, aliméntate, sacúdate, sécate las lágrimas, porque todavía largo camino te resta sobre la faz de la tierra. Pastores, ministros del Dios Santísimo, que están así como Elías, que vieron su ministerio florecer en algún tiempo, que vieron descender fuego, pero que en este momento están así debajo de una higuera y que se han quedado dormidos y lo único que quieren es morirse. El Señor le dice: levántate, levántate, porque no he terminado contigo. Alabado sea el nombre del Señor, porque para grandes cosas te he llamado, dice el Señor. En esta hora el Espíritu Santo te llegará allí, así como llegó el ángel de Jehová y le llevó comida en lo espiritual y cobró fuerzas. El Espíritu de Dios llegará a su vida y lo tocará y lo levantará para su gloria. ¡Aleluya! ¡Aplausos al Señor! Porque Dios está en este lugar. Porque el Señor nuestro Dios es ¡Reina! ¡Aleluya! Amén. Aquí dice que con esta comida que le trajo Dios mismo por medio de los ángeles, fue las vitaminas que necesitaba. Alabado sea el nombre del Señor. Le dio una fuerza tan tremenda que 40 días por ese desierto comió, bebió, se fortaleció, que eso es lo natural. Ningún plato de pescado ni de gallina le hubiera dado tanta fuerza como la que le dio el pan que descendió del cielo, porque fue del cielo que lo trajeron. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor decía: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que a mí come, el que bebe del Espíritu Santo, alabado sea Dios, tendrá fuerzas como el águila, como el búfalo. Aleluya. Comerá, correrá y se alimentará, y Dios le saciará su sed. Vamos delante del Señor. Aleluya. Aleluya. Allí se cumple la palabra del Señor cuando dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy Dios te está hablando y te está alimentando y te está nutriendo para que coma y beba, porque el pan del cielo está recibiendo en tu espíritu, y fortalecido con ese maná del cielo caminará y cumplirá el propósito del Señor.
nos abandone el que nos abandone. Y vayamos a donde vayamos, el Señor siempre irá con nosotros. Porque el amigo fiel, el compañero fiel, el que nunca nos miente y nunca nos da la espalda, se llama Jesucristo. Por eso mire mi hermano que aún hasta la esposa, el esposo, los hijos le pueden dar la espalda a uno. El mejor amigo, el mejor hermano, como dijo el Señor, pero Jesús nunca te va a dejar solo. Siempre va a estar a tu lado. Él siempre va a estar acompañándolo y Él va a estar viendo siempre la necesidad que hay en su vida. Él va a estar encargándose de darle el pan, el abrigo. Él será siempre nuestro abrigo en el frío. Él será siempre nuestra provisión en el momento difícil. Él será nuestro sustento y será nuestro guardaespaldas. Será nuestra protección donde quiera que vayamos. Por eso el salmista decía: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo podría darse la respuesta y entender y decir: mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene de Dios. Aleluya, aleluya. Y allá viene mi salvación. No temas, dice el Señor, yo estoy contigo para ayudarte. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Y aunque pase por las aguas, no se inundará. Y aunque pase por el fuego, no se quemará, sino que saldrá purificado como el oro, puro, instrumento útil en las manos del Señor. Cuando la gloria del Señor, aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Grande es el Señor! Y digno de suprema alabanza. Podemos ver la historia del Señor Jesucristo muchas veces. Tanto sería que un día dijo al Señor: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice, cuando un día sacó a sus discípulos el Señor Jesucristo para que lo apoyaran en oración, era tanta, en Lucas 22:39, que no, si no lo pueden leer, no lo leamos ahorita porque tengo otro versículo. Dice que tanto era el dolor del Señor allí, que él esperaba que aún sus discípulos le dieran la mano en ese momento. Y tanto fue el dolor que le dijo al Señor: Señor, no hay otra manera, no hay otra forma para que pase de mí esta copa. Estuvo un momento como carne, como ser humano, sufriendo el dolor allí solo, tanto que eran las gotas de sangre, su sudor como gotas de sangre, perdón. Y vino y le dijo a los discípulos: ¿no han podido orar conmigo al menos una hora? Él en ese momento entró en una agonía y estuvo a punto como de flaquear en su naturaleza como hombre. Pero vino la voz, o vino Dios a su corazón, a su espíritu, y le dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias que el Señor nos flaqueó ahí, y si no, nosotros no estuviéramos hoy aquí donde estamos, no hubiera habido salvación. Pero aún así en el dolor, solito dice que era en la cruz, tanto sería que dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿dónde estás? Mira el dolor, aleluya. Gloria al Señor. Son los momentos del silencio de Dios, momentos difíciles de nuestra vida. El apóstol Pablo, y con esto terminamos, en 2 Timoteo 4:13 también, siendo un hombre tan lleno del Espíritu Santo, un hombre que para mí, de todos los hombres de Dios en cuanto en el Nuevo Testamento, todos son siervos de Dios, de un ejemplo muy grande. Pero uno de los ejemplos que me deja tanto, que lo admiro, al apóstol Pablo, ese amor por la obra de Dios, ese amor por Dios, que cuando venían los momentos tan difíciles, y él podía decir: hoy Dios ha estado conmigo. Aleluya. Dice que un día llegaron por allá a alta mar, y habían perdido todo, habían perdido toda esperanza de vida. Pero esa noche le apareció el Señor Jesucristo y le dio fuerza y fortaleza.
Pero vamos a 2 Timoteo, ¿qué les dije? Por favor. 2 Timoteo 4. Vea lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice que allí Pablo escribía 4:13, ¿cierto? Y dice, Pablo estaba escribiendo la carta allí a Timoteo, le decía: traed cuando venga el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Y en el 14 dice: Alejandro el candelero me ha causado muchas molestias o muchos males. ¿Y qué decía Pablo? El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le decía a Timoteo: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Venga, vea, una afrenta terrible que le tocaba a Pablo. Y aquí dice, Pablo decía en el 16, y en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, decía Pablo. Cuando él fue llevado prisionero, cuando él estuvo en los momentos más difíciles, todos los compañeros de Pablo lo abandonaron. Pero sin embargo Pablo dijo que no les tome en cuenta. Me dejaron en los momentos cuando más los necesitaba, pero que no les tome en cuenta el Señor. Pero una cosa sí dijo Pablo, vean lo que dice el 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi fuerza cumpliera la predicación, y que de todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y vean lo que dice el 18: y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque todos sus amigos lo abandonen, entienda esto, mi amado hermano y amada iglesia, siervos del Dios Altísimo, que Dios siempre va a estar contigo, ahí en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad. Dios estará contigo y siempre estará para defenderlo de las garras del diablo. Alabado sea Dios, aleluya. El Señor, dice la palabra de Dios, someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Dios va a estar siempre a tu lado y siempre lo va a guardar, siempre lo va a proteger, te va a ayudar, aleluya, en los momentos más difíciles. Cierren sus ojitos y vamos a escuchar esta canción. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche esta canción. Cierre sus ojitos. Que Dios Todopoderoso, Dios mío, Señor, Dios ministra a través de esta alabanza. Cuando muchas veces Dios calla, o cuando muchas veces nos sentimos solos, que el Espíritu Santo ministre sus vidas en esta mañana.
muchas veces dónde estás. Le pregunto cuándo mi angustia pasará. Le pregunto insistente al Creador cuándo el mar rojo se abrirá a mi favor. Clamo al cielo sin respuesta. La aflicción es más grande que yo. Aunque busco su presencia, ya no hay fuerza, solo reina el dolor. Yo doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán.